Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña, Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Celsin. Hoy vamos a empezar una serie de varios programas en donde queremos abordar pues un tema de trascendencia que es la seguridad, pero de pronto cómo lo enfocamos con las cuestiones de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad nacional, lo que nos han dicho en el ámbito internacional sobre esta materia. Entonces, decidimos abordar estas temáticas porque son de pronto las que han generado pues bastante conflicto en relación a cómo de pronto pues las fuerzas del orden, ¿no? De un estado pues pueden cometer violaciones a derechos humanos y otras conductas pues antisociales que no debería de ser en un agente de estado. Entonces, quisimos hablar de esta temática planteándolas con estos tres ejes o estos tres programas, porque justo vamos a darles como las nociones generales y de ahí pues justo los temas que vamos a ir platicando más adelante y los casos y demás, pues sepamos dónde viene, digamos, como la raíz del problema, ¿no? Y entender el concepto general de todo eso. Entonces, vamos a empezar en este primer bloque para hablar de la seguridad pública. Ahora sí, Cel, pues cuéntanos de qué va. Muy bien, muchas gracias, Norma. Pues la seguridad pública la vamos a entender como a este conjunto de acciones y políticas que son implementadas por parte del Estado para proteger y mantener el orden, ¿no? La paz y el bienestar de la sociedad en general. Estas, pues, acciones, medidas, incluyen, pues, las medidas para prevenir el delito, combatir el crimen, garantizar la seguridad de las personas y responder a emergencias promoviendo la convivencia pacífica pues, de la sociedad. La seguridad pública se trata de un componente de análisis dentro del control social en donde las sociedades van a fijar ciertas reglas respecto a las relaciones interpersonales, ¿no? El cuidado de estas reglas o la aplicación y vigilancia de las mismas va a correr a cargo de la función policial, que son todas estas, pues los órdenes, ¿no? De seguridad del Estado, la policía de tránsito, policía de seguridad, la policía federal, etcétera, ¿no? Todas las que conocemos. Estos autores van a referir o refieren que la policía va a mantener, pues, las crisis del orden interaccional dentro de ciertos límites. Por eso tenemos diferentes tipos pues de autoridades policiales en distintas zonas, ¿no? Las de tránsito que ven ciertos temas de las vialidades, las federales que son en carreteras y en temas límites de cada estado, ¿no? Eh, esto, pues más que nada para tener el control y salvaguardar entre cada miembro o entre los miembros de una sociedad o una colectividad concreta, eh, para que haya pues esta paz, este orden, ¿no? Y no se, pues, desaten caos como en algunas ocasiones que cuando no sabemos o no conocemos cuáles son em, pues los límites de ciertas acciones, no vamos a saber pues qué va a desencadenar, ¿no? Cada una de estas acciones. Y para salvaguardar la integridad de cada miembro de estas colectividades concretas, es necesario que exista esta cohesión y el funcionamiento de la misma, ¿no? Es decir, desinhibir todas estas conductas antisociales o delictivas que hemos estado platicando y que conocemos. Pero bueno, entonces la seguridad pública va a abarcar ciertas áreas. Unas de ellas son la aplicación efectiva de la ley, las normas, las que conocemos en el Código Penal, Código Federal, etcétera. La prevención del delito, que ya lo hemos platicado en programas anteriores, la protección civil, la gestión de crisis, control de fronteras, la seguridad vial y la protección del medio ambiente y la promoción de la seguridad comunitaria. Del mismo modo, va a ser necesario contar con colaboraciones eficaces entre los distintos organismos gubernamentales que tenemos o que conocemos y que el Estado mantiene,
y que estos mismos van a generar pues orden, van a tener también estas instituciones de justicia, pero sobre todo estas mismas instituciones o estos organismos gubernamentales van a garantizar la participación activa de la comunidad, de la sociedad en donde se está rigiendo estos, pues estas leyes, estas normas, ¿no? Y esto va a permitir que haya una resiliencia social. Entonces, la seguridad pública, su finalidad es la de garantizar que las personas puedan vivir en entornos seguros y libres de amenazas para su integridad y bienestar. Y un ejemplo de ello es cuando el Estado reacciona frente a una crisis o un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son mucho los sismos, ¿no? Son muy fuertes. Entonces, aquí entra protección civil, entran todas cuando hay desastres como cuando se caen los edificios, entra también policía para salvaguardar la zona. No necesariamente porque la policía lo tenemos entendido, ¿no? De que nada más va a tratar acciones antisociales o conductas antisociales, ¿no? Porque también su función es esta, el salvaguardar lo que haya a su alrededor, ¿no? Entonces, cuando hay desastres naturales, se requiere de una manera previa, una planificación de contingencia frente a esta emergencia, ¿no? La emergencia que sea, en donde la coordinación entre autoridades va a permitir dar una respuesta rápida y efectiva a las urgencias humanitarias o a la reconstrucción de comunidades afectadas, ¿no? Cuando fue el sismo del 17 y que se cayeron bastantes edificios, el Estado o el gobierno lo que hizo fue pues reconstruir, ¿no? De nuevo estos edificios para que quienes tenían pues su hogar ahí pudieran de nuevo rehabitarlo sin el temor de que volviera pues a caerse, ¿no? Este edificio. También todo esto es parte de programas de gestión de crisis y dentro de estas acciones preventivas, como se los mencionamos. Otro ejemplo es cuando en un mundo interconectado y digitalizado, la seguridad pública también abarca la protección contra todos estos ciberataques y delitos cibernéticos. Así, también sus funciones pueden extenderse para garantizar justo la privacidad y la seguridad de información personal y empresarial dentro del mundo digital, ¿no? Como estos cuando hackean los sistemas del Estado, no tiene mucho, ¿no? Creo que eh, el que se marcaba como el de Serena, venganza, ¿no? ajá, que Ah, también sacaron, ¿no? También, ajá, lo de Serena, también sacaron la información, pues, pues sí, algo delicada, ¿no? Que lo hicieron público. Entonces, también hay personal capacitado para salvaguardar ese tipo de información, que esa vez no sé qué pasó, pero sí existe, sí existe quien cuide esa información. Y de esta forma también se requiere la colaboración de agencias gubernamentales, empresas privadas y ciudadanos con el fin de fortalecer la infraestructura digital y pues justo prevenir estas amenazas cibernéticas. En fin, en resumen, la seguridad pública va a ser un concepto integral que va a involucrar múltiples dimensiones y va a requerir la colaboración y el compromiso, tanto de sectores de la sociedad para, una, garantizar el entorno seguro, protegido para todos y todas, y la otra, nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros hay que, pues, seguir las normas que el mismo Estado nos impone y no porque sea algo obligatorio. Bueno, sí es algo obligatorio para justo no caer en estas partes o en estas conductas antisociales que les hemos estado mencionando, sino para también mantener el orden entre nosotros como ciudadanos y entre vecinos, ¿no? Por ejemplo, y no tener estos conflictos que luego pues acrecentan si de algo pequeñito pues ya se hizo enorme, ¿no? Y bueno, en nuestro país tenemos el Sistema Nacional de Seguridad Pública que está integrado por diferentes instancias federales, estatales y municipales. Este sistema va a sentar las bases de la coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad pública entre la federación, los estados y los municipios. Su directriz principal es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a quien se le va a conferir pues distintas atribuciones, entre ellas es formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública, proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y otros instrumentos, pues en esta materia, ¿no? De seguridad.
También va a regular los procedimientos de selección, ingreso y formación, capacitación, permanencia, evolución, evaluación, perdón, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Determinarán la participación de la comunidad y de las instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito. Y también entonces esta seguridad pública nos va a ayudar de nuevo a controlar y resguardar los límites sociales previamente establecidos. Pero ¿qué pasa si al analizar cómo obtenemos el bienestar de las personas empezamos a cuestionarnos si de verdad estas estrategias o las estrategias que maneja el Estado deben de incluir ciertos tipos de medida que no se inclinen en mayor medida a la reducción de los delitos? Es decir, que se desarrollen estrategias amplias y multifacéticas para mejorar la vida de la población sin dejar de lado el enfoque integral de la prevención de la criminalidad, del acceso a la justicia y pues el respeto y la no violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, de esta manera, es un resumen práctico de lo que es la seguridad pública y esto también da pie a lo que en el próximo bloque vamos a platicar. Es correcto, es correcto. Pues entonces, ¿te parece si hacemos ahorita el corte y continuamos con el otro tema que viene ligado con la seguridad pública? Me parece muy Entonces, bien. regresamos. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la seguridad pública y la seguridad ciudadana, que es un tema que ahorita Norma nos va a platicar, ¿verdad? Sí, ahorita tú abordaste esta temática de la seguridad pública y sus diferentes componentes, quiénes son los actores que deben de actuar, etcétera. Sin embargo, ya en el ámbito internacional hemos transicionado un poco en relación a pasar a conceptos mucho más integrales, en donde, sin lugar a dudas, pues el respeto a derechos humanos es fundamental, ¿no? Si bien es cierto, hay esta, digamos, como obligación, pero también derecho del Estado a resguardar el orden, pues de pronto hay reglas que se deben de cumplir a partir de estos elementos. Entonces, bueno, ¿de qué va la seguridad ciudadana? Cuando empezamos a revisar todos estos temas en relación a los efectos de la violencia, las condiciones de gobernabilidad, las políticas públicas que se han implementado para precisamente atender las amenazas tanto a la violencia como a la criminalidad, pues nos damos cuenta que es necesario que tengamos un reforzamiento de la fuerza policial civil para que nos ayude a resguardar a las personas ya con los componentes que nos ha explicado Celsin, pero también necesitamos un contexto en donde la administración de justicia pues también se fortalezca, evitemos la corrupción, bajemos los índices de la impunidad o que de verdad combatamos la impunidad y que también logremos esta reinserción social, ¿no? Se habla de reinserción social, pero a veces creemos que nada más es meter a las personas en la cárcel y ahí se acabó el problema. No, el problema también va a ser que estas personas necesitamos trabajar con ellas para lograr esta reinserción. Y si bien es cierto, algunos lo manejan como utopías, pues yo les compartía que en un diplomado que tomé, en lugar de utopías nos hablaban de horizontes, ¿no? Porque al final los horizontes sí reflejan un compromiso real y podemos involucrar a todas las personas. Es decir, los horizontes son alcanzables, las utopías se quedan como con esta concepción de, pues se oye bonito, pero igual no se materializa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, sí nos importa combatir la delincuencia, pero también importa y se cobra un refuerzo mayor en este rubro de crear ambientes propicios y adecuados para la convivencia pues, social y pacífica de las personas. Por eso, a partir de ahí, la prevención y el control sí es importante, pero también lo hacemos desde un enfoque integral en donde atendemos todas las problemáticas sociales que pues están en un territorio, en un país, etcétera. Entonces, desde ahí, ese es el eje central de la seguridad ciudadana, ¿no? Enfocarse a la comunidad. Además, porque partimos de la idea de que a las personas les afecta el delito, sí, pero también el delito puede generar afectaciones al desarrollo de las sociedades. Me parece que eso ha quedado claro cuando hemos invitado a víctimas y nos han contado cómo el delito en sí
afecta todo el desenvolvimiento de su vida, ¿no? Entonces, si tenemos varias personas que han sido afectadas por el delito, pues justamente esos factores pues van a ser los que incidan en todos estos entornos. Eh, por eso, desde este enfoque, lo que estamos buscando a través de la seguridad ciudadana es responder de una manera mucho más efectiva, pues todo aquello que pone en riesgo el desarrollo de las personas, y ese es el eje de acción, las personas. Entonces, si quisiéramos definir la seguridad ciudadana, pues diríamos que es un conjunto de medidas y políticas implementadas por el Estado para proteger a los ciudadanos y se pueda garantizar su seguridad dentro de la comunidad. Se incluye la prevención del crimen, sí, pero también la protección a los derechos humanos, la promoción de la convivencia pacífica, la aplicación de la ley para mantener el orden. Y además también, como otro rasgo distintivo de la seguridad ciudadana, es que aquí sí nos importa mucho, es también otro de los ejes de acción. Nos importa mucho la participación activa de la comunidad justo para construir estos entornos seguros, porque de alguna manera este acercamiento con la ciudadanía nos va a ayudar a generar estos programas de educación cívica, de sensibilización sobre temas de seguridad, este fomento a la colaboración entre la policía y los ciudadanos para que ayuden a resolver problemas. Y de alguna manera, pues tenemos una atención especial también a la protección de los derechos humanos y al fomento de la justicia social. Porque pensémoslo un poco más, no tan técnico, pero más de nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotras sabemos en los entornos donde vivimos, pues donde de alguna forma se cometen hechos delictivos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en mi calle, esa zona que no tiene luz, cuando bajas del transporte público, es donde se han cometido más hechos delictivos. Y entonces la idea de la seguridad ciudadana sí partiría, ¿no? De algunos conceptos de la seguridad pública, de, bueno, pues si ahí se están cometiendo hechos delictivos, pues pongamos alumbrado público, ¿no? Pongamos más vigilancia, sí. Pero si de pronto desde esos entornos tenemos a la policía y tenemos reuniones periódicas, nuestra propia colonia, por así decirlo, con las policías, primero vamos conociendo a los policías que están en nuestro entorno, vamos teniendo un acercamiento con ellos y una comunicación pues más directa. Le vamos explicando las problemáticas que tenemos y ellos en muchas ocasiones están en los mismos cuadrantes y reconocen esas problemáticas. Entonces la idea es partir, a veces la seguridad ciudadana va, o al menos los detentadores de poder, lo piensan de arriba hacia abajo, ¿no? Cómo las políticas públicas que yo pienso desde allá arriba funcionan para abajo. La seguridad ciudadana es al revés, cómo desde la seguridad ciudadana, el colectivo pequeñito, vamos generando nuestros propios espacios de convivencia seguros y luego eso se va masificando. Lo que me funcionó en mi colonia, a lo mejor puede funcionar en la colonia de Celsin, o algunos elementos pueden funcionar en la colonia de Celsin, y así vamos generando de alguna manera una red de atención mucho más focalizada y mucho más integral. Entonces, como les decía, esto sí implica que garanticemos políticas y acciones de seguridad que sean justas, que sean equitativas, que respeten los derechos fundamentales de todos los individuos y que pues incorpora sin lugar a dudas temas como los procesos legales, el acceso a la justicia, la prevención, la respuesta incluso a situaciones de violencia de género, la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, y pues también el enfoque, ¿no? De la atención a víctimas. Entonces, todos estos elementos ya los han, pues de alguna manera, puesto sobre el radar los entes internacionales. Y, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y que, por tanto, también incide en el desarrollo humano, y esto va a relacionarse con múltiples actores y condiciones, así como factores, entre pues, los que se encuentra la historia, la estructura del Estado, la sociedad, las políticas públicas, los programas de gobierno, la vigencia de derechos económicos, sociales, culturales y obviamente pues, los escenarios regionales e internacionales.
Entonces, de acuerdo con la Corte, la Comisión, perdón, Interamericana, pues este concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los problemas de violencia con una pues perspectiva de derechos humanos y que está centrada en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, por esto que platicábamos que hay un acercamiento más real de ciudadanos con autoridades y en conjunto pues solucionar las problemáticas y que pues sin lugar a dudas la persona siempre sea el eje de atención en todas las políticas. Y a diferencia de otros conceptos de seguridad, como o que incluyen la seguridad, como lo platicabas, la seguridad pública, la seguridad humana, la seguridad interior, el orden público, la seguridad ciudadana sí contempla pues aquellos derechos de los que son titulares pues todos los miembros de una sociedad y de esa manera pues puedes desenvolvernos o nos podemos desenvolver en nuestra vida cotidiana con un menor nivel de amenazas a nuestra propia vida, a nuestros propios derechos y que de alguna manera a partir de ahí podamos gozar todos los otros derechos. Entonces, cuando revisamos temas de seguridad ciudadana, a diferencia de la seguridad pública, como nos mencionaba Celsin, que solo se enfoca un poco al orden y al control social, en la seguridad ciudadana nos importan derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad, a las garantías, perdón, procesales, a la protección judicial, la privacidad, la protección a la honra, la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la de asociación, el derecho a la participación pública o incluso el uso pacífico de los bienes. Entonces, todo esto lo que nos va dando un poco de visión general es que sí la seguridad ciudadana, sí de alguna manera tiene un englobe mucho más profundo de cómo a las personas sí la criminalidad afecta, pero no nada más a partir del hecho delictivo, sino todo lo que viene inmerso en él y cómo resolvemos para tener estas comunidades más seguras. Entonces, sí es un abordaje más amplio. Ya más adelante vamos a platicar cómo se incorpora la seguridad ciudadana en nuestro país y si en su momento hemos de alguna manera bajado todos esos estándares internacionales a lo local, es decir, a nuestro país o a las diferentes entidades federativas, para traer a colación la seguridad ciudadana, porque también hemos visto que las secretarías, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública en muchas entidades federativas, incluso aquí en la Ciudad de México, ya no es Secretaría de Seguridad Pública, sino Secretaría de Seguridad Ciudadana. No nada más es cambiar el nombre, sino todo este concepto que hemos estado platicando, pero vamos a abordarlo eso en el siguiente bloque, ¿es correcto? Me parece muy bien, sí. Entonces, ¿te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos? Ok. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro segundo corte comercial y estamos platicando de la seguridad pública y seguridad ciudadana. Estamos dando algunos conceptos. Cuéntanos, Celsin, ¿qué onda con la seguridad ciudadana en la Ciudad de México? Pues mira, en nuestra Ciudad de México, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno de la ciudad, ¿no? En colaboración con las alcaldías y la ciudadanía. Esto es de acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que se publicó en el 2019. Esta norma va a reconocer a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana como un proceso articulado enfocada a resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y pues transitan en la Ciudad de México. Esto para garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual va a fortalecer el Estado de Derecho. A través de esto se va a hacer a través de la prevención de los delitos y la erradicación de diferentes tipos de violencia presentados en la vida colectiva de la ciudad. Eh, la perspectiva es más abierta y con una postura más proactiva, ya que no, ya que por objeto tiene el recuperar y mantener el orden y la paz pública, proteger la integridad y los derechos de los habitantes,
preservando la libertad, protegiendo la vida, la integridad física de las personas y de las comunidades, así como su patrimonio, llevando a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y persecución de los delitos, sancionando infracciones, tanto administrativas, impartiendo justicia y reinsertando a la sociedad, pues a los que están privados de la libertad. También garantizar, esto va también a garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que pues van a atentar contra sus derechos y libertades. Y pues de otra forma también preservando la convivencia y el fomento de la cohesión social. A nivel local, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno de la ciudad y esto va a reunir la perspectiva de los derechos humanos, recomendada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contemplando a la seguridad ciudadana como un eje a retomar en la política pública. Entonces, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas en materia de seguridad ciudadana van a estar definidos por los principios internacionales de derechos humanos, principalmente de la participación, rendición de cuentas y no discriminación. En este sentido, o en un sentido más amplio, la seguridad ciudadana también puede incorporar medidas de garantía de los derechos de la educación, la salud, seguridad social y el trabajo principalmente. Pero me parece que también existen preocupaciones por parte de la Comisión Interamericana, ¿verdad? Sí, porque, ¿sabes? Digo, yo creo que en América Latina compartimos varios problemas sociales que tienen que ver con la seguridad ciudadana y que de pronto sí se han generado debilidades históricas en relación a crear entornos democráticos, ¿no? Y como lo hemos estado platicando, que pues de pronto el desarrollo social implica varios componentes en donde como individuos nos desarrollamos, pues sí genera una incidencia en cuanto al desarrollo democrático de los países. Y en particular también en nuestro país, pues no estamos ajenos a estas problemáticas y entonces han englobado de alguna manera un listado de alguna manera debilidades históricas que hemos detectado, ¿no? Entonces nos hablan de pronto que la atención a víctimas de violencia y del delito pues sí debe de partir de un análisis respecto a la responsabilidad del Estado versus la responsabilidad individual, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y esto ha pasado mucho, Celsin, y yo creo que cuando hemos hablado de los casos de las sentencias, perdón, de la Corte Interamericana, nos hemos enfocado en los temas de violencia de género, pero esos son muy ejemplificativos del problema de cómo el Estado responde a las comisiones delictivas o a las violaciones a derechos humanos. En el caso concreto es señalar un poco, ¿no? Y lo vimos en el caso de Inés y Valentina. De decir, bueno, sí fueron agredidas sexualmente, violadas tal cual por agentes del Estado, en este caso militares, y que el Estado mexicano en un ámbito internacional de revisión diga, bueno, sí, o sea, no sabemos si las violaron en primera estadía. Y dos, pues si las violaron, ¿por qué me estás de alguna manera juzgando a mi Estado, ¿no? Si en todo caso fue un particular. Sí, pero olvidamos, y eso es mucho del reclamo que se escucha, ¿no? De las víctimas de violencia de género. Ajá, pero ¿qué tanto tú como Estado dejaste de hacer para permitir que un particular cometiera estos hechos delictivos, ¿no? Que es el mayor reclamo en los temas de, por ejemplo, feminicidio, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos casos en la impunidad y no se resuelven? Porque entonces tú estás mandando un mensaje a la sociedad cuando no investigas de manera correcta estos casos de que pues, no pasa nada, que si de pronto tú matas a alguien, no te van a investigar y si es una mujer, menos te van a investigar y no va a haber sanciones. Entonces, esta visión sí dice, cuando analizamos estos contextos de violencia, el Estado es muy fácil que se lave las manos y diga que digamos que la agresión es cometida por particulares, sí, pero ¿qué tanto tú dejaste que esos particulares cometieran estas atrocidades y de pronto ya no puedes ser omiso para no atender a las víctimas porque es tu responsabilidad el que una víctima haya llegado a ese estadio es porque tú no dejaste de hacer algo? Claro, eso no quiere decir que no vamos a investigar al individuo y demás, sí, pero no hay que olvidar
que dentro de todo este eje de derechos humanos el Estado tiene una obligación muy particular. También al mismo tiempo las problemáticas nos han generado esta masificación en cuanto a los servicios de seguridad privada. Porque entonces como individuos hemos visto que no estamos seguros y entonces como sé que el Estado no me va a resguardar, pues entonces yo me proveo de mi propia seguridad. Claro, también hay que tomar en consideración que es que no todos podemos contratar un escolta, un policía que nos esté resguardando, pero a lo que vamos es, se ha exponenciado tanto estos temas de seguridad privada precisamente por de alguna manera, las omisiones del propio Estado que ha dejado de hacer cosas. Entonces, acá la discusión es sobre, pues, a quién le corresponde asumir las funciones de prevención, de disuasión y de represión del delito y de la violencia, ¿no? Pues, o sea, yo me tengo que proteger yo solita, o se supone que ya con lo que nos habías platicado, Celsin, en cuanto a la seguridad pública, que bueno, ya estamos haciendo el entroque con seguridad ciudadana, pues sí cubre como de alguna manera esta obligación principal, ¿no? Entonces, si al Estado le corresponde, como por qué nosotros como individuales o como particulares, perdón, tendríamos que contratar un servicio de seguridad, pero se ha llegado a ese extremo que entonces ahora también tenemos una exposición masiva de empresas de seguridad privada que en un momento ni siquiera las teníamos reguladas, digo, ha pasado los años y eso lo hemos ido de alguna forma regularizando, pero seguimos como ese estadio, ¿no? Entonces no mejoramos los sistemas de seguridad y mejor damos entrada a muchos otros que tienen que ver con la privatización. Y luego también estos temas de gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana, es decir, si tenemos, ¿no? O sea, o lo ideal sería que tuviéramos esta capacidad institucional y este control de pronto del orden social versus con lo que en realidad tenemos, ¿no? La debilidad institucional, sabemos que las policías no están como quisiéramos, que ese es uno de los argumentos que ha trabajado el Estado para incorporar en las labores de seguridad pública o seguridad ciudadana, dependiendo de cómo lo esté trabajando cada entidad federativa, para incorporarla a las fuerzas militares, ¿no? Y decir, bueno, como las policías no funcionan, entonces traemos a alguien más que nos pueda ayudar. Y de eso, bueno, vamos a hablar más adelante, de eso no, en otro de los programas en esta serie que estamos haciendo, pero nada más quisiera dejarlo ahí sobre el tintero de decir, ajá, pero ¿de verdad estás atendiendo la problemática como es? O simplemente, como decías, ¿no? En lugar de ser preventivos, somos reactivos. Entonces ya tengo la bronca y mejor soluciono la bronca y después me voy a ver cuáles son las otras problemáticas. La cuestión acá es que se avienta al ejército y no se solucionan los problemas de origen, que si tú estás diciendo que las policías son las que no funcionan, entonces preguntaría qué estás haciendo con las policías para que funcionen, en lugar de solo estar metiendo al ejército. Y porque también tenemos esta noción, y eso lo vivimos en América Latina, y no podemos decir que en nuestro país no lo tenemos, claro que tal vez en sus dimensiones, ¿no? Es diferente, pero hablamos también de gobiernos autoritarios, ¿no? De venir e imponer ciertas cosas y no hacer el análisis, porque acá la crítica no es de pronto sobre ciertas medidas si están bien o mal, sino si esas medidas tomaron en consideración todos los estándares que tenemos y tomaron en consideración lo que nos han recomendado y más, lo más fundamental, que es lo que la seguridad ciudadana se ha enfocado. Si estás tomando como eje de acción al ciudadano. Porque si no lo estás haciendo, entonces te preocupa muchas otras cosas más, pero no el origen. Y entonces lo que ha generado es que cuando incidimos en diferentes políticas o se establecen diferentes políticas para combatir el delito o la criminalidad, entonces aplicas medidas de mano dura y en lugar de alguna manera desarrollarte socialmente como nos habla, ¿no? La seguridad ciudadana o eliminar las amenazas, lo único que estás haciendo es entonces mejor hay que resguardarnos en nuestras casas y no salir porque el entorno es inseguro. No, es que ese no es el objetivo. Esas no podrían ser las políticas públicas. Y pues lo que hoy vemos es que
en mayor medida, y acaba de salir hace poco una encuesta en donde nos decían que los ciudadanos apoyamos los gobiernos autoritarios. Y qué peligroso es eso, ¿no? Porque entonces, ¿dónde están nuestras libertades? ¿Dónde está la obligación del Estado de protegernos a partir de, insisto, esta mirada de que seamos el eje de atención como individuos y no de pronto, pues nada más aquellos de vamos a imponer este orden y lo tienen que cumplir porque yo soy el que impongo el orden, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante porque en América Latina hemos estado viviendo y transicionando, de pronto tenemos momentos democráticos, de pronto bajamos y lo hemos estado experimentando solamente al hacer el análisis en la revisión de los diferentes países de América Latina y cómo eso sí incide en el ejercicio de derechos. Yo creo que esa es la clave porque se liga con nuestro programa que tiene que ver con acceso a la justicia, cómo sí afecta y cómo nada más tomar decisiones porque de pronto, si hablamos por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? De lo que se pasó hace años con un partido que pedía la pena de muerte, pues aventarlo y decirlo desde una medida populista, pues a lo mejor vas a tener muchos que te apoyen sin hacer un verdadero estudio de que no podemos poner ese tipo de disposiciones en un ordenamiento local. Me refiero local desde lo internacional y lo de los estados, porque ya firmaste un documento de dijiste que tú no vas a permitir a nivel internacional, ya prometiste que no vas a permitir la pena de muerte, ¿no? Entonces, es como no solamente el desconocimiento, sino un poco tratar de atraer la simpatía de la ciudadanía con este tipo de medidas que evidentemente todos queremos estar seguros, pero parte, digo, al final quien hace política pública, quien está en estos cargos importantes, se supone que deben de tener el conocimiento amplio. Yo como ciudadano a pie, pues igual no me sé todos estos contextos, pero quien está detentando el poder sí, y de pronto, pues, ¿qué está haciendo, no? Además, también pues se habla de estos temas, evidentemente que se ligan, ¿no? Bueno, si queremos unas policías que funcionen, pues hay que trabajar en la profesionalización, en su modernización y que, pues lo que hemos visto que mencionábamos, pero lo vamos a abordar más adelante, como es un común denominador en América Latina, en ciertos países, pues incorporar las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y seguridad ciudadana con pues las complicaciones que eso deviene. Pero bueno, estos son como las problemáticas generales que han detectado en la región, que pues nos incluyen y no los podemos obviar. Tampoco podríamos decir, no, nosotros no estamos en ese estadio, no, lo estamos y estamos viviendo problemáticas graves. Y me parece que el tema de la seguridad ciudadana es un tema recurrente, ¿no? Para todo el país, pero que las acciones no necesariamente han sido tomadas en su justa dimensión, porque cuántas administraciones, pensemos solo a nivel federal, cuántas administraciones han pasado y el problema no se ha solucionado. Entonces, a veces uno de pronto dice, ¿y por qué me llegan todas estas personas, ¿no? En mi vida personal, donde nomás repito patrones, pues si no me analizo yo solita, ¿no? De alguna manera, para revisar qué estoy haciendo mal en ese actuar, eso es lo que necesita el Estado mexicano. Las estrategias de seguridad no están funcionando y los números ahí están. De pronto nada más es, pues no disfracemos los números, porque también eso se suele hacer, disfrazar los números para obviar la realidad. Entonces, bueno, vamos a tratar ahorita de hacer una diferencia, tratar de dar como elementos claves para saber cuándo estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad ciudadana a partir de diferentes ejes que se los vamos a explicar. Y esto es importante porque digo, ya fuimos de alguna manera explicando los conceptos generales, ahora vamos a aterrizarlos, ahora sí ya más clarito de qué va una y de qué va otra. Entonces, desde los actores involucrados, la seguridad pública, bueno, aquí me va a ayudar Celsin, por cierto. Entonces, desde el actor involucrado en la seguridad pública, pues está más vinculada a instituciones gubernamentales y a las fuerzas de seguridad, pues tradicionales que tenemos en un estado, como lo sería la policía. Pero desde la seguridad ciudadana, pues aquí se incluye la participación activa tanto de la comunidad,
de organizaciones no gubernamentales, de instituciones educativas, así como otros actores sociales, además de las fuerzas de seguridad, porque el enfoque es más integral. Pero desde el enfoque preventivo, ¿cómo andamos ahí de diferencias, Celsi? Pues en el enfoque preventivo desde la seguridad pública, pues se va a enfocar más en la respuesta de la contención de situaciones críticas, ¿no? Y desde el enfoque de la ciudadanía o de la seguridad ciudadana, va a poner el énfasis en estrategias preventivas, buscando justo el abordar cuáles son las causas, ¿no? Las causas profundas de la inseguridad y la promoción de la participación ciudadana en la construcción de un entorno seguro. Ujú. Y desde los ámbitos de actuación en la seguridad pública, pues puede abarcar una amplia gama de situaciones, incluyendo lo que platicabas, desastres naturales, emergencias médicas u otros eventos que requieran pues la intervención estatal. Pero desde la seguridad ciudadana, aquí nos vamos a concentrar en la seguridad cotidiana, ¿no?, de las personas en estos entornos sociales, pero también los económicos y en los comunitarios. Ajá, y también está otro punto importante que es la perspectiva integradora. Desde el punto de vista de seguridad pública, se va a asociar más con las acciones a nivel gubernamental y la aplicación de las leyes. Y en la seguridad ciudadana va a buscar una perspectiva más integradora, considerando la participación activa de la ciudadanía o de la comunidad y la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad para abordar pues los desafíos de la seguridad. Ujú. Y en cuanto a los alcances y enfoques, pues desde la seguridad pública, pues se hace una referencia a esta labor general de las autoridades que están encargadas de mantener el orden y la paz en la sociedad, y pues va a incluir aspectos como la prevención, el control del delito, la protección de la propiedad, la integridad física de las personas. En la seguridad ciudadana lo que vamos a encontrar es que se centra específicamente en la protección de derechos y la seguridad de los ciudadanos, y aquí se incluye esta perspectiva amplia de las que hemos estado hablando, porque no solo actúa la policía, sino también, o la actuación no solo es policial, sino también nos vamos a enfocar en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos comunitarios, porque nos importa el delito, pero también nos importa la razón por la cual se comete el delito, ¿no? Que serían Ujú. las causas subyacentes de la inseguridad, y por eso atacamos de una forma mucho más integral. Desde estos entornos, entonces, retomando lo que menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la fuerza pública y la seguridad ciudadana, pues nos han hecho referencia que esto lo vamos a ver en el artículo 1.1 y en el artículo 2 de la Convención Americana, que pues establece de manera clara que los estados deben de garantizar la seguridad y mantener el orden público, así como perseguir los delitos cometidos en su jurisdicción. Y además, pues también nos dice que los derechos de cada persona, esto en el artículo 32.2 de la Convención Americana, que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás y por la seguridad de todos, así como por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Entonces, estos son algunos elementos como generales, todavía tenemos ahí algo más que platicarles, pero ya andamos cerca del Ya, corte. ujú. Entonces, nada más como ir ejemplificando, y insisto, queríamos hacer como esta diferenciación, porque si nos damos cuenta, la seguridad ciudadana es mucho más integral, puede solucionar muchos problemas, y yo creo que lo que rescato de la seguridad ciudadana es que, lo mencionábamos hace rato, es que vamos de abajo hacia arriba. Y es más fácil de pronto focalizarnos a los problemas de una región y irlos atacando, y eso de alguna forma se va uniendo con lo que han hecho otras comunidades, y podemos tener un entronque más masivo, ¿no? Pero vámonos a nuestro tercer bloque comercial y volvemos, ¿te parece? Me parece muy bien. En unos momentos regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, volvemos de nuestro corte comercial y estamos platicando
¿no? De estos conceptos. Nos hace falta platicarles un poquito qué nos han dicho sobre esta temática. Estos entes, ya recogimos un poco lo que dice la comisión y nos falta platicar un poco de qué nos ha mencionado la Corte Interamericana. Pero ya nada más para terminar esta parte que estábamos platicando, pues la Comisión Interamericana ha abordado toda esta problemática de la seguridad ciudadana y la relación que se tiene con los derechos humanos a través tanto de peticiones, de casos, de medidas cautelares, de informes, también para la preparación de informes temáticos, en audiencias públicas. Es decir, esta problemática, Celsin, o el abordaje de cómo tratar estos temas no es algo que sea ajeno a los entes internacionales, porque pues ya las preocupaciones Ujú. de pronto ya las enumeramos. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que tanto por su naturaleza y complejidad, los fenómenos sociales, como por ejemplo el crimen organizado en sus distintas formas, sí constituyen una grave amenaza para la comunidad internacional porque pues atenta contra la seguridad, la estabilidad y la gobernabilidad de la gobernabilidad democrática de los estados y pues obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de derechos de las personas pues que habitan ese territorio. Pero que si bien es cierto, el Estado tiene la facultad de actuar, pues debe de hacerlo dentro de los límites y los procedimientos que justamente pues permitan preservar tanto la seguridad ciudadana como los derechos humanos. Es decir, sí puedes atacar el delito, pero no puede ser violentando los propios derechos de la ciudadanía, ¿no? Es básicamente como ese entronque. Acá, pues entonces lo que implicará es que tomemos medidas que pues sí, de alguna manera incidan en el orden público, pero lo que no podemos hacer es invocar, y esto me refiero a los estados, invocar la existencia de situaciones excepcionales como pues un medio para suprimir o denegar derechos que ya han sido garantizados por los diferentes instrumentos y lo que tú has mandatado en sede real, ¿no? Es decir, esto es un poco como decir, bueno, pero es que son los más malos de todos los malos. ¿Cómo no vamos a actuar para combatirlos, no? Y eso también, el considerarlos que es necesario combatirlos, tiene una naturaleza particular, por eso hablamos de la relación con los derechos humanos. Y en muchas ocasiones, con esto que te platicaba de los entornos autoritarios, es decir, bueno, como son los más malos de todos los malos, no tienen derechos y por lo tanto podemos de pronto tomar ciertas medidas. Pero no, o sea, esto lo que nos está diciendo la Corte Interamericana es, no puedes invocar esas situaciones como, bueno, pero nada más es contra ellos, no, Ujú. porque los derechos humanos son para todos. Y si tú no puedes controlar al Estado, debes de buscar las herramientas, o no puedes controlar la criminalidad, debes de buscar las herramientas más adecuadas, no generar excepciones para tener estos niveles de pronto de arbitrariedades, porque lo único que hacemos es que pues desdibujamos todo lo que en su momento hemos pactado como dentro de un orden social, de protección y demás. Y porque hemos visto que cuando se implementan ese tipo de medidas, las violaciones de derechos humanos se acrecentan, como en temas de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a derechos humanos. Entonces, la regla general que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el orden público interno y la seguridad ciudadana, pues siempre deben de estar inmersos pues cuerpos policiales civiles, ¿no? Pero insisto, eso ya para profundizar un poco más que se relaciona con seguridad ciudadana lo abordaremos en otro programa para aterrizar como estas ideas. Pero en términos generales, pues decimos que la seguridad ciudadana pues tiene un abordaje mucho más integral, mucho más protector, va más allá de solo combatir el delito y responde a un Estado democrático de derecho. La seguridad pública, pues sí tiene componentes similares, pero son mucho más acotados y de alguna manera inciden en solo ciertos colectivos, a diferencia de la seguridad ciudadana, que la participación es mucho más integral. Mm. Pero Oye, yo no no, sé si tengas dudas, sí, dudas, Elisa. justo es lo que te iba a decir. ¿Cuáles
consideras que son los principales retos en materia de seguridad ciudadana aquí en la Ciudad de México? Y, bueno, en la Ciudad de México y también en el resto del país, porque ya hemos platicado, ¿no? No todo lo que sucede en la Ciudad de México es lo mismo que sucede en el resto de la República Mexicana. Ni tampoco las mismas acciones o leyes o normas son las mismas de la Ciudad Mexicana, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cuáles tú consideras que son los principales retos? Pues mira, yo creo que tomando el englobe general de todo lo que hemos estado platicando, me parece que yo lo sigo viendo de abajo hacia arriba, ¿no? No quiero decir que no debe de haber políticas públicas que atiendan pues tanto el delito como la criminalidad. Eso no lo podemos desdibujar del Estado y además es un compromiso y una obligación, ¿no? Eso no lo debe desatender el Estado. Pero también hay que empezar a ver de abajo hacia arriba, porque sí ha habido buenos o buenas prácticas en términos globales. Claro, más a un nivel local, ¿no? Ha habido buenas prácticas en municipios, ¿no? En donde se trabaja toda esta temática a partir de la seguridad ciudadana. Y entonces, por ejemplo, tenemos las policías de proximidad. Son estas policías que te platico que es el policía que tú sabes que anda dando vueltas en tu colonia. Ya lo conoces, ¿no? Ya hasta lo saludas. ¿Cómo está, don? ¿No? Ujú. Pero de alguna manera, esa, esa familiaridad que vamos generando en nuestros entronques, ¿no? O en nuestros pequeños espacios, es lo que permite que tú puedas ir con el policía que ya conoces a decirle, acaba de pasar tal cosa. Y que pueda tener una reacción mucho más rápida. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Seguramente compartes conmigo, Cel, que andamos, por ejemplo, en el centro, ¿no? No es un lugar donde habitamos, hay muchísimo tránsito de personas y si de pronto alguien te jala la bolsa y vas y le dices al poli, pues no, ya más tardó el sujeto en fugarse que el poli en reaccionar. Pero si tú tienes un acercamiento con la policía de tu comunidad, la reacción va a ser mucho más rápida, porque conoce de alguna forma el entorno delictivo, porque ya nos conoce a nosotros, porque, o sea, la reacción es mucho más rápida y puede ser más focalizada. Entonces vas atendiendo los problemas de la región, por así decirlo, en este caso nuestras colonias, ¿no? Y de alguna manera tú vas dando esos resultados efectivos que después pensemos que aquí nosotras en la Ciudad de México pues tenemos colonias y las colonias están pues limitadas por las alcaldías, ¿no? Y luego las alcaldías pues tenemos la Ciudad de México. Entonces pensémoslo así, que es como también funciona el Estado, ¿no? Estado, el país, Estado, municipios y así, ¿no? Entonces, desde esa visión, si trabajamos de alguna manera como células, pues si en mi comunidad funcionó, a lo mejor, insisto, lo que decíamos, ¿no? Te puedo yo contar, oye, Celsin, es que fíjate que en mi colonia nosotros combatimos el tema de la basura, ¿no? Que podríamos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la inseguridad? Ah, pues es que fíjate que ahí donde dejábamos la basura se iba acumulando y acumulando y empezaron a llegar personas en situación de calle y también empezaron a llegar asaltantes y entonces vas generando como ese entorno no propicio para el desarrollo social, ¿no? Que incluye el hecho delictivo. Y si de alguna manera dices, bueno, pero ¿y si todos recogemos nuestra basura y esperamos a que el camión llegue y no dejamos que se acumule ahí en ese parquecito? Ah, pues igual eso podría funcionar, ¿no? Y yo te lo cuento a ti en tu comunidad y tú me dices, ah, fíjate que sí, nosotros también tenemos una zona en la colonia que ocurre lo mismo. ¿A ti qué te funcionó? Y lo vamos trabajando. Y luego se hace una reunión de todas las colonias, ¿no? No sé, en la alcaldía Benito Juárez, por así decirlo. Y entonces nos juntamos varios que tenemos esos entornos y que ya lo trabajamos y que nos ha funcionado, y entonces ya puede subir la política pública a la alcaldía para decir, ah, esto funcionó en todas estas localidades, y luego ya subirlo al ámbito nacional, etcétera. O sea, si nosotros no miramos nuestros pequeños entornos y no nos preocupamos por esos pequeños espacios, entonces es más difícil que veamos la problemática que tenemos en el país hoy día con los niveles de delincuencia y queramos formular o crear tal cual, eh, pues de alguna forma
cuestiones mágicas, ¿no? Como que con un dedito se va a desaparecer la delincuencia cuando no has trabajado en un entorno más propicio para esas comunidades. Entonces, claro, la labor es enorme, por supuesto, pero si empezamos a cambiar el discurso y empezamos a preocuparnos por la ciudadanía que se pueda desarrollar plenamente y empezamos bajando, ¿no? Al entorno particular para después irnos a lo macro, pues yo creo que ahí sería mucha incidencia y insisto, porque en ese rubro, Celsin, sí ha habido casos exitosos en el país, claro, local, pero yo creo que de ahí deberíamos no dejarlo nada más como funcionó y ya, sino cómo lo jalamos para el entronque mucho más integral. Yo creo que ahí es donde podríamos hacer, o ahí sería la perspectiva, ¿no? De todas estas materias. Y, Pero, ajá, perdón, ibas a no, no, seguir. no, dime. No, No, y dime. también, ¿sabes? Aprovechar estos programas que el mismo gobierno lleva a las comunidades, ¿no? No sé si en tu comunidad pasa, pero al menos en mi colonia llegan los de seguridad y dicen, les vamos a dar una plática sobre prevención del delito. ¿Qué tienen que hacer en caso de... y también fueron a platicarnos sobre las alarmas vecinales. No, Ujú. pues esta alarma vecinal sirve para esto, y deben de hacerlo y así, ¿no? Entonces, esos programas también son importantes que la comunidad sepa que existen, que los usen, porque son armas también para nosotros, Ujú. como ciudadanos, ¿no? El saber cómo funciona la seguridad ciudadana y de qué forma se liga justo con la seguridad pública, las políticas públicas y todo esto que nos mencionaste, ¿no? Ujú. Pero sí, es muy importante eso. Sí, y yo creo que ahí has tocado un punto clave, que yo creo que con eso cerramos el programa de hoy. Es que también la seguridad ciudadana es, nosotros nos tenemos que involucrar, ¿no? O sea, no podemos dejar que de pronto todo lo solucione el Estado. Digo, sí, tiene una labor importante, pero también la seguridad ciudadana la hacemos todas y todos. Y en la medida en que nos involucremos, y yo sé que a veces llegamos a nuestras comunidades y pues es que todo el día estuve trabajando, sí, pero también ahí vivimos. Entonces hay que involucrarnos y esa es también la mejor manera de poder generar estos espacios libres de violencia, pero también para involucrarnos en el quehacer del Estado, ¿no? Yo creo que esa sería la cosa que podríamos rescatar. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos. Ya saben, si tienen dudas en particular, búsquennos y tratamos ahí de resolver sus dudas. Y pues yo solamente con eso me quedo, Celsin, me despido. Y Ujú. pues no sé, tus últimas palabras en este programa. Sí. Pues agradecerles al auditorio que nos haya sintonizado el día de hoy. Y pues lo mismo, si tienen dudas, algún programa en especial que quieran que pues desarrollemos, pues son bienvenidas sus propuestas. Y Muy pues bien. nada, muchas gracias. Pues nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.